Bien, continuamos aquí en Dándole Vueltas. Preguntas del público. César Lievant y Eduardo, el maestro caricaturista, me han mandado una ficha de Infogop donde se consigna al señor, nada menos que al señor Rodolfo Orellana Rengifo, como regidor provincial del partido aprista peruano. Elecciones regionales municipales 2006. ¿Esto es cierto? En 2006 el partido invitó al señor Benedicto Jiménez para que sea candidato a la municipalidad de Lima. Ya. Y él fue el que lo incorporó en su lista de regidores. Eso sí es verdad. Pero porque es un señor muy cuestionado. Exactamente, día, ¿no? Sí, pero en ese momento no se había estos cuestionamientos. Que diga de paso, condenamos estos hechos que ya se conocen, pero en efecto fue Benedicto Jiménez que lo llevó a una lista de regidor. Pero no llegó a ser regidor. No llegó a ser regidor. O sea, usted acepta que postuló por un poco de filtro ahí también, pues, ¿no? Por supuesto que sí. Es que el tema de la evaluación de los candidatos en Lima no lo vemos los que somos de provincias. Claro, usted, exactamente. Entonces, usted es de la región Lambayeque. Y yo soy de la región Lambayeque y si no es por estos hechos que se están denunciando, no tomo conocimiento de este señor Orellana, ¿no? Ay, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando ahora con este fiscal Ramos Heredia y con el anterior fiscal Peláez al respecto? Bueno, yo creo que se han iniciado investigaciones las cuales ellos tienen que responder. El tema de Ancash ha sido el detonante y no por tratarlo de disculpar, porque hay una acusación constitucional que se ha planteado contra el actual fiscal Ramos Heredia por parte de un congresista. Entonces yo soy miembro de la subcomisión, no puedo adelantar un juicio de valor. Pero quiero decir lo siguiente, yo creo que el tema de Ancash es el detonante y evidencia la debilidad de la institución, de la institucionalidad peruana para enfrentar una situación de crimen organizado como la de Ancash. Claro, pero el Ministerio Público concretamente, digamos, lo que se ha sabido, la denuncia de la procuradora Julia Príncipe, por ejemplo, respecto de estas reuniones, respecto de este archivamiento, 3 archivamientos del caso Álvarez, digamos, la Fiscalía parece que nos anduvo bien, ¿no? Claro, por supuesto, pero son los fiscales provinciales que tienen autonomía, pero quiero decir lo siguiente, sí. Y lo he dicho en el pleno y lo vuelvo a repetir, ha tenido que morir una persona como el señor Nolasco para que recién se activen los sistemas de control. O sea, el señor Álvarez tenía 7 años, ¿dónde estaba la Contraloría, los fiscales, los jueces? Entonces, por eso es que en este debate que ha habido en la reforma constitucional, es un engaño, muchachos, solamente modificar la Constitución para decir que no se reelijan los presidentes regionales. Si no establecemos controles constitucionales, como hay en España, como hay en Brasil, como hay en Colombia, donde hay autonomías, si no establecemos un control constitucional que haga ver que un presidente regional no es jefe de Estado, sino es un funcionario de su región y que tiene que estar sometido al Estado unitario, esto va a ser un engaño, muchachos. O sea, ¿le parece que, claro, porque lo que se está discutiendo ahora es no reelegirlos, pero eso no es suficiente, pues, obviamente, ¿no? Un presidente regional inescrupuloso, en 2 o 3 años va a ser lo que han hecho otros 5 años. En 2 o 3 años roban, no roben 5. Entonces, ¿cuál es el problema? La Constitución, como yo formé parte de ese Congreso del 2003 que incorporamos los gobiernos regionales, le incorporamos atribuciones y funciones a las regiones, pero no le pusimos sistema de control constitucional. Te lo explico sencillamente. Un ministro, como el ministro de Trabajo, maneja 10 veces menos el presupuesto que lo que manejó la región Ancash. Pero tú a un ministro lo puedes interpelar, le puedes hacer un juicio político, le puedes hacer un antejuicio. En cambio, un presidente regional lo invitas al Congreso, los citas no van, porque no hay un control de rango constitucional. Eso también se está proponiendo, que puedan... Eso es lo que he planteado, que sea un control de carácter constitucional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando un presidente regional como el de Cajamarca no quiere acatar una sentencia del Tribunal Constitucional, el jefe de Estado, que es el único, el que está en Palacio Pizarro, el único, es el que lo puede emplazar, exhortar para que cumpla la sentencia. Si no la cumple, la Constitución tiene que autorizarle al jefe de Estado a que vaya al Congreso y con una mayoría calificada pedir autorización para intervenir esa región. Porque lo que ha sucedido ahora es sistémico. O sea, si no pasa lo de Ancash, no se devela un manto de impunidad y de corrupción en casi 19 regiones, Así es. Donde casi se maneja el 70% de los presupuestos del país. Por eso es que creo yo que sería un engaño, muchachos, solamente decir no a la reelección o decir hay que darle más funcionarios a la Contraloría o más fiscales. No es un tema de leyes ni de más autoridades, es un tema de un control constitucional.
que el Congreso o el jefe de Estado tengan una herramienta con nivel constitucional que permita que un presidente regional no utilice los recursos que le dan para inversión, lo utilice en gasto corriente, que haga lo que quiera con los recursos del canon, que no permita, por ejemplo, que un ministro de Estado, que es el que se encarga de desarrollar la política normativa, por ejemplo en salud, los presidentes regionales no lo dejan entrar a los hospitales de las regiones. Entonces hay un quebrantamiento de la autoridad y eso puede ocasionar en profundizar la crisis en los gobiernos regionales. Por eso mañana que se va a debatir, hay la intención de la mayoría de la bancada de poner un control constitucional a las regiones. Esto está, digamos, bien perfilado para mañana. Ojalá que no solamente se reduzca a que no se reelijan los presidentes regionales, que es un aporte, pero lo sustantivo, lo que tú acabas de explicar como preocupación, ¿qué pasó con la Fiscalía? ¿Qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó con la Contraloría? Todo, Fiscalía, jueces, Contraloría, policías, periodistas. Someten a todo el mundo. O sea, es de locos. Someten, pero si tú pones un control en la Constitución y le das poder constitucional al jefe de Estado, que no va a actuar unilateralmente, sino con autorización del Congreso, entonces vas a ver que todos los gobiernos regionales se van a alinear y los recursos no van a ser dispendiados como lo hacen ahora, que se le antoja hacer, por ejemplo, en un distrito, un estadio de 20.000 espectadores cuando hay solamente 10.000 pobladores. Bien. Entonces los recursos tienen que estar alineados a través de una política nacional. Otra pregunta de sus amigos de la bancada Acción Popular Frente Amplio. Rodolfo Reina, ¿lo conoce? Sí, claro, ¿Es su asesor? Es mi asesor, sí. ¿Sí? ¿Él es muy íntimo o cercano al señor Orellana? Eso es lo que sostienen. Primero diré que Rodolfo Reina tiene 20 años trabajando en el Congreso. Ha sido no solamente asesor mío, sino de varios presidentes del Congreso. Es un profesional idóneo. Él ha sido miembro del Consejo Editorial de una revista que tenía el señor Orellana, que lo tenía Voz Populi. Ajá. Pero ahí han escrito periodistas que hoy día están en la planilla de Perú 21, ha escrito Antero Flores Arao, Juan Cheput, y eso no lo descalifica. Lo que a mí sí me preocuparía es que hubiera una conexión entre esta amistad de Reina con el señor Orellana, que dígase de paso, yo apoyo de que esta organización delictiva que ha sido denunciada sea investigada, ¿no? Investigada a fondo, por supuesto. Por supuesto que sí. Hablemos de lo que pasó con Mauricio Mulder y el voto singular que salvó a Zenaida Uribe. Yo estaba revisando la votación y votaron para salvar a Uribe Coari, Oceda y Guayama, 3 congresistas nacionalistas que nadie los conoce. A Guayama lo conocimos porque de unas declaraciones ahí un poco increíbles. Por Perú Posible, Yatas, Canches y Tito Valle. ¿Qué hacía Mauricio Mulder al lado de estas personas? No, Mauricio, te digo lo siguiente. Mauricio lo elegimos nuevamente para que siga en la Comisión de Ética porque hizo un buen trabajo los 2 primeros años. Y 2 cosas quiero decir categóricamente. Mauricio, ese voto fue un voto de conciencia. Él me lo explicó, que como abogado había compulsado las pruebas y para él su apreciación era que no era pruebas. Que había muchas dudas. Había muchas dudas y él me decía, Javier, si nosotros estamos luchando porque se respete el derecho a la defensa, al debido proceso de Alan García, ¿cómo vamos a precipitar una responsabilidad cuando no está claramente determinada? Fue un tema de conciencia, no fue ni por, como algunos han dicho, de que hubo conversación con los nacionalistas, claro, para eso nada. Para parecía. nada. Además, Mauricio puede tener cualquier error, pero menos yo sí sé que es un hombre decente y que actúa con absoluta honestidad. Lo hizo por conciencia. Después reconocimos que era un error político, fue un error político. Hombre, aparecen al lado de 3 votos del nacionalismo, claro, y 3 votos de Perú Posible. Hasta donde tengo entendido, ustedes son oposición. Somos oposición constructiva y nosotros tenemos claramente, y nos ven, el país nos ve a Mauricio y a los 4 de la bancada que actuamos oponiéndonos a aquellas cosas que evidentemente son errores del gobierno, pero apoyamos. Ahora, ¿usted sabía que Mauricio Mulder había contratado con Punto Visual para su campaña y que no lo había declarado en OMPE? No, él lo ha declarado al partido. Al partido. Al partido, o sea, él lo ha declarado al partido. La verdad que esas interioridades no las conozco, como te repito, él estaba haciendo su campaña en Lima y yo en Lambayeque. Yeah. Entonces, lo de Punto Visual recién se conoce ahora que pasa esta situación con la congresista Zenaida Uribe. Yeah. Pero ni por eso creo que Mauricio haya desviado su voto. Mauricio me lo explicó en la mañana porque yo hablé con él y le dije del impacto que iba a tener la decisión que le iba a tomar, pero era un tema estrictamente de conciencia
y de su conocimiento que él tiene de los hechos que se ventilan en la Comisión Ética, ¿no? Hay muchas personas que tenían una idea de Alan García, digamos, con unas ideas más centroizquierdistas y que este segundo gobierno les ha parecido más centro-derecha o derecha pura. En ese sentido, Luis Ángel Rocha me pide que le pregunte si Alan García habló con los dirigentes antes de volver a la presidencia acerca de sus nuevas convicciones en materia económica. Bueno, yo no sé por qué todavía ahora se sigue manteniendo este escenario de izquierda y derecha. O sea, apoyar un modelo de desarrollo que derrote la pobreza como ha derrotado. Le hemos dado, fíjate, en 5 años, a 5.900.000 peruanos le hemos dado agua por primera vez o las 24 horas del día. ¿Eso es ser un gobierno de derecha? ¿Acaso no nos están investigando por los colegios emblemáticos? ¿Para qué? ¿Para los ciudadanos de San Isidro, de Miraflores o para la gente más pobre? En Lambayeque hay 4 colegios emblemáticos y en todo el país hay por lo menos 1 o 2. Se ha electrificado a 2.700.000 familias, los más pobres. Todos los sistemas de comunicación, la línea del metro, el hospital del niño, ¿acaso es para la gente, para la clase media o para la gente de San Isidro? No. Entonces, hay una confusión de creer que ser de izquierda es ahuyentar la inversión privada, que los gobiernos dirijan sus políticas públicas para solamente los funcionarios que están en el Estado, como ahora este gobierno frívolo, que supuestamente levantó la bandera de la izquierda. ¿Qué han hecho? Lo primero que han hecho es aumentarse los sueldos. De 15.000 soles, los ministros ganan 30.000. Y no le pueden aumentar 60 soles o 100 soles a un médico que hace guardia las 24 horas del día. Entonces, ¿por qué somos nosotros de derecha? Si todo lo que hemos hecho en los 5 años ha sido para los más pobres. ¿O acaso es un gobierno de derecha haber reducido la pobreza del 48%, casi la mitad de los peruanos, cuando entramos al gobierno en el 2006, eran pobres? Y esa pobreza la redujimos al 26%. Lo dice el INEI, la desnutrición crónica infantil, casi abatimos el analfabetismo. Todo ese esfuerzo fue orientado hacia los más pobres. Quizás por el tema, por ejemplo, del perro del hortelano, de los ciudadanos de segunda clase, de repente por eso. Mira, lo único que nosotros creo que somos es las circunstancias que hoy día vive el mundo global. Nos hemos incorporado a un mundo global y evidentemente esta interactuación tiene que hacernos a nosotros más eficientes. Entonces, este modelo de desarrollo creo que es el modelo de desarrollo correcto, que todavía no se ha derrotado totalmente la pobreza, especialmente la monetaria, que genera abismos sociales, desigualdad, que hay que ir haciendo esfuerzos para desde el Estado acortar esa desigualdad. Creo que son desafíos. Pero nadie me puede decir que Venezuela, que Argentina, que otros países que han desarrollado modelos de la década del 80 que fracasaron, es el camino correcto para los más pobres del país. ¿Cercano a qué se quisiera sentir usted, digamos, en este espectro ideológico? Si no es, obviamente, a Venezuela y Argentina, a Chile, a Brasil, ¿cuál es su modelo? Bueno, yo creo que nosotros vamos camino a ser un país de un partido de centro. Yo creo que este país tiene enormes potencialidades porque tiene ingentes cantidades de recursos naturales que puede bien utilizarlos para que se pueda básicamente priorizar esto e invertir en educación. La educación es el único factor que puede garantizar que este progreso y este crecimiento que vive el país pueda tener sostenibilidad en el tiempo. De tal manera que cuanto más reduzcamos la pobreza, hoy día hay cerca de 6 millones de peruanos que sostienen el mercado interno, esta nueva clase media, que está desarrollando nuevas formas de hacer política. Entonces, ¿tú has visto cuando ustedes quieren, digamos, implantar un modelo propio? No se ven como otros países. Por supuesto. Pero, digamos, el presidente García apoya más la Alianza del Pacífico que UNASUR, por exactamente. ejemplo. ¿Y por qué te lo digo? Nosotros en el pasado generamos organismos como, por ejemplo, la Comunidad Andina, que tenía como propósitos más que cómo llevamos adelante nuestras economías y el progreso de nuestra gente, eran temas ideológicos, como ahora sucede con UNASUR. Ahora la Alianza del Pacífico, con México, con Colombia y con Chile, no está influenciado por temas ideológicos, sino por cómo hacemos sinergias de nuestras capacidades económicas, de recursos naturales, para hacer de esta región, de este esfuerzo conjunto de estos países, una de las potencias de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que busca hoy día estos
5 millones de peruanos que constituyen esta nueva clase media. A los políticos nos exigen más altos estándares de servicios públicos. Hoy día ellos no hacen política en los locales de los partidos, sino exigiéndole a sus políticos que sean eficientes. Y hacen política, por ejemplo, cuando pasó la repartija, se autoconvocaron. Sí. Hacen política, pero quieren que los políticos cambiemos las formas tradicionales de hacer política. Menos discursos y hay que hacer más cosas. Entonces, este país, yo creo, y lo he conversado con gente mayor que yo, nunca antes el país ha vivido una etapa de prosperidad, de crecimiento como ahora, y yo creo que este es el esfuerzo de todos los peruanos. Y los políticos, los que nos convocamos para conducir los destinos de nuestra región, de nuestra patria, tenemos que complementar ese esfuerzo de los peruanos. ¿Cómo? Reinvirtiendo lo que obtenemos de explotar nuestros recursos naturales en infraestructura, en educación, en servicios como salud, como transporte, para la gente. No hay sociedad, que me lo digan aquellos que supuestamente se llaman de izquierda, que me digan en qué parte del mundo un país no ha llegado a tener la condición de ser una sociedad desarrollada si es que no ha racionalmente explotado sus recursos naturales. Racionalmente. Exactamente. Una buena palabra. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más preguntas para Javier Velázquez Quesquín.